Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 12 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. La operación Gedeón no solo fue infiltrada, sino financiada por parte de la dictadura. Estamos reuniendo toda la evidencia para llevarlo a la justicia internacional. Esto lo dijo el presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó, en rueda de prensa digital. Aseguró que esto tiene implicaciones muy graves por haber masacrado personas. Lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Hay que decir que más temprano el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro aseguró que los participantes en esta operación planeaban asesinar a miembros de la oposición. Insistimos, vamos a hablar al respecto tomando en consideración el alcance de esta situación y la posición de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela. El subsecretario de Estado norteamericano para el hemisferio occidental, Michael Cossack, publicaba un documento del Departamento de Estado. No es una sorpresa ver que Venezuela e Irán usen los activos de sus naciones para promover las actividades ilegales de sus propios regímenes. Ambos actúan para enriquecerse a sí mismos en lugar de trabajar por los ciudadanos, decía en este comunicado. El régimen iraní aprovecha el oro robado por Maduro. Insistimos, hablaremos ampliamente de estos temas a las 5:30 en el programa de hoy. Varios datos. El Ministerio Público Federal de Brasil informó que 40 indígenas venezolanos de la etnia Guarao dieron positivo en coronavirus en la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba. Los diputados de la alternativa denunciaron lo que está ocurriendo con esta enfermedad y la población indígena, sobre todo la que vive en la frontera sur de nuestro país. Además, pidieron a la OMS y a la OPS que tomen medidas. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Más de 50.000 venezolanos han regresado a nuestro país desde Colombia durante la pandemia, según lo confirmó el director de Migración en el país vecino. Y el tipo de cambio criminal, así lo denominó Nicolás Maduro, el que publica el Banco Central de Venezuela, cerró por encima de 170, casi 180.000 bolívares. El salario mínimo se ubicó solo por encima de $2,3. No alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevos de 30 unidades, según tabla de precios acordados de Nicolás Maduro. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Asdrúbal Oliveros. Es economista, director de Ecoanalítica. Un gusto conversar con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Un saludo para ti y para todos los que nos oyen a esta hora. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una primera valoración sobre el avance de la hiperinflación, tomando en cuenta el salario mínimo en nuestro país, que supera los $2 mensuales y no alcanza, decíamos, ni siquiera para comprar un cartón de huevos, según la tabla de precios acordados publicada por el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, efectivamente Venezuela tiene ya una hiperinflación que pudiéramos llamar madura, que va hacia su tercer año. Bastante lamentable que un país tenga que pasar por esto y que sobre todo dure tanto tiempo, porque los ciclos hiperinflacionarios son ciclos muy agresivos, son ciclos de destrucción de riqueza, de empobrecimiento, que afectan principalmente a la gente común, a la gente que tiene un trabajo, a la gente que vive del día a día, que vive de su sueldo, a las personas que no tienen ahorro en divisas, que no tienen activos para vender, que es principalmente la mayoría del país.
difícilmente en unas condiciones de subida de precios tan agresiva como la que hemos visto estos años, la gente puede protegerse o no sufrir alteraciones en su calidad de vida y sobre todo en su capacidad para no empobrecerse. Desde que comenzó la cuarentena, los precios han tenido una aceleración bastante agresiva, impulsado por la depreciación de la tasa de cambio, que ha subido más de 100%, adicionalmente por los problemas ligados al combustible, por la problemática que existe en términos de lo que es la producción, y esto ha provocado entonces que, por ejemplo, en la medición que nosotros hacemos, los alimentos hayan tenido una subida desde la cuarentena y hasta el viernes pasado de más de 150%, lo mismo, por el mismo orden está el transporte, los medicamentos o los servicios médicos subiendo más de 100%, y esto es grave, María Alejandra, porque estas son las cosas que usa la gente en su día a día. Es decir, las personas, cuanto más pobre tú eres, más gastas para alimentarte de tu proporción, de tu ingreso. Y eso es un drama, porque justamente las cosas que más están subiendo son los alimentos o las medicinas, y eso tiene un efecto directo sobre la familia. ¿Qué impacto han tenido los bonos que ha emitido el gobierno sobre los índices de inflación? Mira, en realidad los bonos no son, digamos, la causa medular sobre el tema de inflación. Creo que esto hay que verlo en su arista más amplia, ¿no? Lo que termina pasando es que el gobierno termina gastando en bolívares, no solamente los bonos, sino otros gastos, mucho más allá de lo que le ingresa. Y eso provoca entonces que crea artificialmente bolívares. Es lo que los economistas llaman, algunos colegas, dinero inorgánico, otros llamamos expansión monetaria, tienen nombres equivalentes. Ahora, ¿por qué eso impacta? Porque esos bolívares entran en el circuito económico, entran en el sistema y buscan comprar bienes que son limitados porque no ha crecido al mismo ritmo la oferta de los productos, y eso entonces tiene un efecto importante en los costos. Adicionalmente también la desconfianza, la ausencia o la caída en los ingresos en divisas, en las remesas, en el circulante de dólares que tiene la economía, provoca que el tipo de cambio sube. Recordemos entonces que muchas empresas tienen que importar insumos, tienen que importar productos, y cuando se encarece el tipo de cambio, eso también tiene un efecto directo en los precios. Entonces, todos esos factores terminan impactando los precios, no son solamente los bonos, y al final lo que termina pasando es lo que ha pasado en estos procesos. Usted le entrega bolívares a la gente y eso no alcanza para comprar absolutamente nada, porque la solución no es aumentar las bonificaciones o no es aumentar los sueldos por decreto. La gente probablemente dijera, bueno, ojalá me pusieran el salario en el equivalente a $300. Si usted hace eso por decreto, los precios van a subir mucho más, porque ¿cómo hacen entonces las empresas para poder adecuar costos a esa subida de salario? Entonces, el problema tiene que ir a la raíz, que es corregir los desequilibrios macroeconómicos que tiene el país, que el gobierno de alguna manera tenga otro enfoque en la política fiscal, que se le dé estímulo a la producción, que se atraiga inversiones para que crezca la competencia, para que haya más empresas, haya más productos sobre los cuales escoger, y eso tenga impacto en los empleos, que obviamente mejoremos el tema de la industria petrolera. Es una cantidad de procesos que no hemos atacado en estos años y que por supuesto están provocando este gravísimo problema de hiperinflación y de depresión económica, que, insisto, terminan perjudicando a la gente. Porque al final esas cifras que yo acabo de dar, o las cifras que la gente escucha en la calle, es una expresión, digamos,
que no es, que refleja más bien es la problemática de gente que no se está alimentando bien, de gente que no tiene calidad de vida, de gente que está sufriendo rigores, por ejemplo, del hambre, o sea, de una crisis social muy, muy profunda. Los números económicos se traducen en crisis social muy profunda, que es un poco el drama que tiene hoy Venezuela y que lamentablemente pareciera no tener solución. Ahora, yo le pregunto a Eduardo Oliveros, decía nuestro invitado hace algunos días que no hay fundamento económico para decir que vaya a haber una estabilidad del tipo de cambio. ¿Qué podemos esperar entonces en el corto y en el mediano plazo con el impacto que esto tiene para los precios de nuestro país? Lo escuchamos. Sí, fíjese, lamentablemente me gustaría dar otras noticias. ¿Qué es la tasa de cambio? La tasa de cambio es la tasa sobre la cual la gente cambia bolívares por dólar, ¿no? Los bolívares los va a ver a granel, porque el gobierno lo controla el gobierno y los sigue poniendo en la calle todos los días. Pero los dólares no los producimos nosotros. Los dólares vienen por diferentes vías. Una vía es el petróleo, que está cayendo brutalmente, entonces por la vía del ingreso petrolero no vamos a tener muchos dólares. Otra vía son las remesas. Bueno, muchas de estas personas que mandaban dinero a sus familiares acá, hoy están desempleados o están en sus casas o no están produciendo en las condiciones adecuadas por el impacto de la pandemia y por lo tanto los envíos también están cayendo. Otra parte de esos dólares viene del circulante que está en la economía, pero si los comercios están cerrados, si la gente no está trabajando, entonces eso también termina afectando ese circulante. ¿Qué le quiero decir con esto? Que toda la vía de oferta de dólares cae, mientras que los bolívares aumentan. La expectativa entonces es que la tasa de cambio siga subiendo. Y si el dólar, o lo que la gente llama popularmente el dólar, si el dólar sigue subiendo, eso es lo que termina afectando los costos, termina afectando las importaciones y termina afectando los precios. Para muestra un botón, el gobierno emitió una lista de precios regulados y ya ha tenido que hacer 3 actualizaciones en menos de un mes, 3 actualizaciones para ir, digamos, viendo cómo va ajustando esos precios, justamente por este problema que aquí muy brevemente estamos describiendo. Entonces las expectativas no son positivas en términos de tasa de cambio, en términos de inflación. Tenemos entonces que resolver el problema económico, lamentablemente en las condiciones que hoy está Venezuela, y esa es parte de la tragedia. Resolver el problema económico pasa también por tener una solución en el ámbito de lo político. Si no solucionamos el gravísimo problema político que tiene Venezuela, no vamos a poder alcanzar solución en lo económico y lamentablemente, es de pronóstico reservado lo que podamos ver en términos de deterioros para el país y, insisto, para la gente, que más allá de la cifra es lo que realmente importa. ¿Existe alguna referencia en el mundo, es decir, un escenario similar que podamos comparar con lo que ocurre hoy en nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en su opinión, ¿por qué retomar medidas que, son justamente las que nos han traído hasta acá? Y me refiero concretamente al control de precios, que no tiene ningún sentido. ¿Qué puede decirnos? Mira, sobre el primer punto, Alejandra, obviamente el mundo este año va a tener una caída. En muchos países se va a llegar a niveles récord, pero nunca como Venezuela. O sea, Venezuela ha caído desde el 2013 al 2019 casi 70%. Y este año nuestro estimado es que caiga 25%. Es decir, cuando termine 2020, probablemente la economía venezolana va a ser apenas una quinta parte de lo que fue en 2012. No hay en los últimos años ningún país, ni siquiera Siria, que está devastado por un conflicto bélico de muchísima duración, que tenga un desempeño tan precario como el caso venezolano. Nosotros tenemos indicadores
de guerra sin pasar por una guerra. Estos números tú solamente lo puedes ver en países devastados por conflictos bélicos muy largos, en países devastados por sequías prolongadas en África o por problemas, digamos, muy profundos de desastres naturales, que no es el caso de Venezuela. Así que el caso de Venezuela no tiene comparación con el mundo, incluso en estas condiciones de crisis global que hay con coronavirus. Un dato, el Fondo Monetario estima que la economía mundial va a caer 5% este año. 5%. Es una tragedia para muchos países, cuando ya Venezuela, insisto, ha caído casi 70%. Eso simplemente para que podamos hacer la comparación. Y el segundo punto creo que tiene que ver más con la política. Creo que el gobierno al final siente que la situación se le va de las manos. Creo que no tiene herramientas a la mano para poder, digamos, enfrentar con este modelo el alza de los precios, y acude entonces a generar un culpable en la empresa privada, en señalar que es por la especulación, para tratar de ganar tiempo, para tratar, insisto, de que las culpas vayan a otro y no se vaya a la raíz del problema. El detalle es que esa solución, entre comillas, lo que termina provocando entonces es escasez, mercados negros, desaparición de los productos, afectación para las empresas. Ya lo podemos ver, quienes me oyen pueden dar fe de ello. Ya una gran cantidad de productos regulados o que fueron regulados no lo consigues en los supermercados o en los anaqueles. No lo consigues, la harina de maíz, el aceite, muchos de esos productos, a pesar de que les están cambiando los precios ya por tercera vez, no lo ves en los anaqueles, porque siempre es la misma consecuencia que tienen los controles. Los controles provocan entonces que los productos escaseen, que las empresas pierdan los incentivos a producir, y que muchos de esos productos, por las distorsiones que se crean, terminan apareciendo en estructuras de revendedores, aquí llamados bachaqueros, y lo termines pagando mucho más caro que si lo compraras en un anaquel de forma normal. Entonces, esa no es la solución, pero insisto, creo que el gobierno no es que no sepa esto, creo que lo que busca es más bien una salida política a este problema. Claro, hemos llegado a un punto en el cual ya el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar un producto de esa lista, y no sé si había ocurrido antes. Es decir, el precio de la leche en polvo, según el equipo económico de Maduro, está en 1.400.000 bolívares. Necesita usted 3 y hasta más salarios mínimos para comprar un solo producto. Ahora yo le pregunto a Asdrúbal Olivero, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, el impacto que ha tenido la escasez de gasolina para entender lo que está ocurriendo hoy en nuestro país en materia económica. Lo escuchamos. Sí, mira, algo muy rápido con el salario. El salario mínimo no es referencia ya en Venezuela. Obviamente, una buena parte de los empleados públicos tristemente están atados a salario mínimo. En el sector privado, 3 millones de pensionados. La mayoría de las empresas pagan muy por encima del mínimo, y además mucha gente tiene trabajo por su cuenta, ¿no? Sin embargo, lo que sí es claro es que los ingresos de la gente no le alcanzan. Usted puede ganar 15 veces el salario mínimo y con eso le sigue faltando plata para poder cubrir todas las necesidades que su familia requiera, y las necesidades más básicas. No estamos hablando de cosas sofisticadas, ¿no? Aquí hay un gravísimo problema del ingreso, pero el salario mínimo fue destruido por las políticas del chavismo, y sobre todo en esta etapa de hiperinflación. Entonces no sirve de referencia de nada, porque obviamente nadie puede vivir en ninguna parte del planeta con menos de $5 al mes. Eso no existe. Muchas familias entonces han tenido que recurrir a otros trabajos, han tenido que depender de la ayuda de sus familiares del exterior, han tenido que desprenderse de cosas que han comprado en el pasado para poder comer hoy. Eso es parte de lo que está pasando y la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Y el tema del combustible efectivamente tiene un impacto muy fuerte, no solamente en la subida del transporte, que es uno de los rubros que más se ha disparado junto con alimentos. En la métrica que nosotros
hacemos semanalmente los precios. Desde la cuarentena y hasta el viernes pasado, el costo del transporte ha subido casi 150%, principalmente porque, bueno, conseguir hoy quien te haga una carrera o quien te transporte algún tipo de mercancía, le está imputando lo que significa conseguir combustible. Quien consigue las horas de cola o tener que pagarla en el mercado negro a unos precios que son de los más caros en el mundo. Eso tiene una afectación en la movilidad de la gente, tiene una afectación en que muchas personas no puedan, incluso que tienen autorización para trabajar, no pueden llegar a su sitio de trabajo, pero especialmente en esta etapa tiene una significación importante en los procesos productivos, porque está afectando actividades medulares de la industria de la alimentación, de la industria farmacéutica, de la industria de cuidado personal, porque hay grandes dificultades para acceder a combustible y esto está afectando entonces toda la dinámica del transporte de insumos, de materias primas, de empleados, de mercancía, de distribución de bienes, incluso en bienes perecederos como los que están ligados a las actividades agrícolas, a las actividades ganaderas. Hay grandes afectaciones porque están perdiendo parte de esa cosecha o parte de ese producto justamente por no tener combustible. Es un problema que tiene que resolverse y es un factor, digamos, que profundiza la contracción de la economía venezolana. El COVID-19 yo no le quito gravedad porque es una pandemia, es global, pero en el caso venezolano tan grave como el COVID-19 es la escasez de combustible. Asdrúbal Oliveros, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos la tarde de hoy, director de Ecoanalítica, economista. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del avance del coronavirus en el mundo, en la región, concretamente en Venezuela, comentábamos con ustedes al inicio información que nos llega desde Brasil. Efecto Cocuyo publicaba lo siguiente: primeros casos de COVID-19 en Amazonas pertenecen a la etnia Yeral, y leo la nota. Pueblos originarios en riesgo. El gobernador del estado de Amazonas, Miguel Leonardo Rodríguez, informó que primeras 4 personas con COVID-19 en esa entidad son de la etnia Yeral. Se trata de una familia de indígenas Yeral que tenían más de mes
en San Gabriel, en Brasil, y que decidieron venirse por cuenta propia a Río Negro, donde viven. Esto lo dijo el lunes 11 de mayo, el pasado domingo, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunció la detección de 12 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 4 estaban en Amazonas. Bueno, lo cierto es que el Ministerio Público Federal de Brasil ha informado de 40 indígenas venezolanos de la etnia Guarao que dieron positivo para COVID-19 en la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba. De esto hablamos al inicio del programa, fue motivo de discusión en la Asamblea Nacional, y vamos a reponer la intervención de la presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, la diputada Gladys Guaipo, que se refería en los siguientes términos a esta situación, haciendo un llamado a la OMS, a la OPS, a tomar medidas, tomando en consideración la gravedad de una situación de esta naturaleza sobre una población especialmente vulnerable como los indígenas de nuestro país. Escuchemos. Buenos días, señor presidente, Junta, demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados. Hoy vemos con mucha preocupación lo que está pasando en las comunidades indígenas en Venezuela, y muy particularmente con los hermanos Guarao en los estados del Tamacuro y Bolívar, que hacen frontera con la hermana República de Brasil. Una situación crítica que se está saliendo de nuestras manos por la ignorancia de los gobernantes del Estado venezolano. Y la grave situación por la pandemia del COVID-19 que está afectando a nuestros pueblos indígenas y la ausencia de asistencia médica a estas poblaciones. El total abandono, así como la violación de los derechos humanos de manera sistemática. Hacemos del conocimiento público nacional e internacional que la pandemia o coronavirus ya está causando muerte en los hermanos indígenas guaraos venezolanos y no figuran en las estadísticas nacionales por estar en lugares apartados de las ciudades principales. Actualmente se han detectado 40 casos que dieron positivo en la ciudad de João, Estado Paraíba de Brasil, confirmado por la Procuraduría Federal, por lo que están dando asistencia en materia de salud y alimentación, así como el confinamiento preventivo para evitar que la pandemia se propague. Estos 40 hermanos indígenas que están contagiados se encuentran en un refugio del Centro Social San Jorge, perteneciente a la arquidiócesis de dicha ciudad. Es porque hacemos un llamado a los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, que presten mucha atención a estos pobladores vulnerables ante esta pandemia que no se sabe cuándo terminará, y tomar las medidas pertinentes para evitar mayor propagación del virus. Hay que hacer referencia que hay miles de indígenas guaraos que tuvieron que salir del país por las pésimas y terribles condiciones de la vida en Venezuela. También hay que informar que el virus se expandió en Manaus, la ciudad brasileña más importante del Amazonas. La situación es realmente alarmante. Vive un complejo panorama donde organizaciones y activistas indígenas ven con preocupación tal situación. Los pueblos y comunidades indígenas no la tienen fácil. Incluso algunos alertan sobre el temor de la extinción ante la amenaza del COVID-19. Bueno, parte de las declaraciones de la diputada Gladys Guaipo hoy en la sesión digital celebrada por la Asamblea Nacional. Comentábamos con ustedes, además, que producto de la pandemia, el impacto económico y social de esta crisis sanitaria, más de 52.000 venezolanos han regresado a nuestro país desde Colombia en medio de esta situación. La información la publica la agencia de noticias Reuters, y esto se desprende de una rueda de prensa, o mejor dicho, un contacto digital vía Facebook Live que realizaba el director de Migración en el país vecino. Él decía lo siguiente, hablo de Juan Francisco Espinosa. Un poco más de 52.000 venezolanos han regresado al país desde Colombia en medio de la pandemia de coronavirus. Esto lo informó el martes la autoridad migratoria al anunciar que el retorno voluntario de los migrantes podrá continuar en forma ordenada y coordinada para evitar la expansión de la enfermedad. Hay que decir que en un video grabado y colocado en la página web de Migración, decía este funcionario
que aparentemente la orden que tenían es que se permitía el paso, creo que de 300 personas, producto de la decisión de autoridades venezolanas. Y esto un poco lo compartía por la inquietud que ha generado esta situación para aquellos que quieren regresar a nuestro país. Colombia se convirtió, dice la nota de Reuters, en los últimos años en el domicilio de más de 1,82 millones de venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y social de su país bajo el gobierno socialista de Nicolás Maduro. La cifra de retornados representa un 2,8% del total de inmigrantes venezolanos que se encontraban en Colombia hasta finales de febrero. La gran cantidad de población migrante permanece en el país y hay algunos que han expresado su deseo de volver. Es un fenómeno que lo hemos entendido como una conducta racional y normal porque la situación de pandemia los lleva a preferir estar en su casa. Esto lo dijo el director de Migración Colombia el día de hoy. A propósito del impacto, insistimos, económico, social que ha tenido la pandemia, que ha golpeado con especial dureza a países como Venezuela, que figura en la lista, o ya figuraba en 2019, de naciones vulnerables, producto del acceso a alimentación, una lista que conforman naciones como Yemen, República del Congo, Afganistán y Venezuela, entre otros. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera.
que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional a propósito de lo que ocurre en nuestro país. Nos acompaña para tratar de armar el rompecabezas el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Pues mucho interés, embajador, de analizar el panorama a la luz de su experiencia. Yo iniciaría a partir de la declaración que ofrecía hoy el presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó. Él, entre otras cosas, reconocía haber compartido información con la comunidad internacional sobre esto de lo que se ha denominado como la Operación Gedeón, pero lo que nos llamó la atención es lo referido a la supuesta infiltración y financiamiento por parte, decía él, de la dictadura de estos hechos. Él advertía que van a elevar denuncias ante la comunidad internacional, ante la justicia, tomando en cuenta las implicaciones y por haber ocurrido lo que él ha denominado como una masacre. Yo le pediría un comentario inicial de su parte en torno a este tema y saber, apelando a su experiencia, si existe algún antecedente de una situación como esta en alguna parte del mundo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, comenzaría señalándote que lo que el presidente interino Guaidó señaló, ya lo dijeron las altas autoridades del régimen. Los abogados dicen a confesión de parte, relevo de prueba. Y tanto Maduro como Cabello como Jorge Rodríguez ridiculizaban a la oposición señalando que los tenemos infiltrados y que ellos han estado desde el primer momento con la manipulación de esta situación lamentable, porque evidentemente esta situación no puede continuar y ellos han tratado de desequilibrar algo que es, sin lugar a dudas, la comunidad internacional ha venido rechazando. Para nosotros, que es una situación, para nosotros la oposición, que es una situación muy difícil, es no perder de perspectiva todo lo que se ha avanzado, todo lo que representa una estrategia común, nacional e internacional, que nos permita salir de la pesadilla, y ellos han tenido con mucha habilidad la manipulación de situaciones como las de la Operación Gedeón, infiltrada por ellos, pensando que con eso pueden permanecer eternamente en poder. En cuanto a lo que tú me señalabas, si esto ha ocurrido en el pasado, sí, han habido situaciones en las que, sobre todo de parte de la prepotencia del poder, los regímenes totalitarios pensaban que iban a permanecer para siempre. El caso de los Khmer Rojos, Khmer Rouge, el caso de Saddam Hussein, el caso de Gaddafi, o si tú quieres a nivel de terroristas, el caso de Bin Laden o de Soleimani, o a nivel de narcotraficantes el caso del Chapo Guzmán, o el caso de Escobar. Es decir, jefes de Estado que han sido juzgados en el Tribunal Penal Internacional como Milosevic. No hay posibilidades de que un régimen que ha aplastado al país en la forma en que lo ha aplastado y que de una manera muy clara en su artículo de hoy en el diario El Tiempo, Londoño, señala que bueno, que lo que sucede en Venezuela es un milagro económico, pero a la inversa, es decir, todo lo peor que pueda darse, y eso sí no ha habido en el pasado una situación como esa,
en donde se mezcla la corrupción, donde se mezcla la violación de derechos humanos, donde se mezcla la situación de 5 millones de venezolanos. Es decir, nosotros ya teníamos una pandemia económica, política y social, y surgió la pandemia sanitaria. O sea, nosotros estamos en una pandemia dentro de la pandemia. Y eso no puede continuar, porque a nivel internacional está muy clara la situación, y a nivel nacional no hay duda alguna que la desesperación de la población venezolana, sea de los 5 millones que han salido o del resto de venezolanos, es rechazar el colapso y el fracaso de 21 años que se han ido agravando tiempo a tiempo. De manera que por eso señalo que esto no hay que desesperarse, porque es absolutamente imposible que una situación, un régimen como este, pueda permanecer indefinidamente en el poder. Ahora, yo le pregunto al embajador, me parece que tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, que, es decir, qué tan factible es que una denuncia como esta, que ellos, entiendo, están pensando elevar a la justicia internacional, avance, tomando en consideración que se trata de un hecho que todavía es francamente confuso, por decir lo menos, aunque ciertamente, bueno, se ha reconocido que sí, que aparentemente incluso se financió esta operación, y hablo del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy corto de lo que dijo el presidente encargado en esta rueda de prensa digital, y yo le pediría un comentario. Militares en el exilio haciendo labores de contrainteligencia. Eso fue lo que podemos compartir con nuestros aliados y las diferentes agencias de inteligencia, más allá de alguna operación o no, que siempre fueron rumores, no había ningún tipo de precisión. Incluso las precisiones más detalladas las dio fue la dictadura hace 40 días en varios programas, además de televisión, y en varios de sus voceros. Además, mayores precisiones siempre tuvo, en este caso, la dictadura. Lo que sí pudimos compartir con funcionarios o países aliados, precisamente era la presencia de militares haciendo contrainteligencia desde el exilio, tratando de promover este tipo de actividades que vimos muy claramente a qué se dedicaban, a infiltrar, a tratar de promover este tipo de elementos que solamente favorecen a la dictadura. Creo que hace minutos, por cierto, salió un reportaje de una cadena de televisión en las redes, precisamente orientada en este sentido, cosa que hemos venido denunciando además los últimos días. Con respecto al tema del financiamiento, ayer hice referencia con respecto a esto, que no solamente fue infiltrada, manipulada, sino también financiada por parte de la dictadura. Hemos reunido toda la información, toda la evidencia, para eso tramitarlo en justicia internacional. Tiene implicaciones muy graves al haber masacrado personas, impulsado, financiado este tipo de acciones. No me gustaría adelantar aún nombres, especialmente por el curso de la investigación. Ahora, embajador, ¿qué posibilidades de éxito tiene una iniciativa de esta naturaleza, tal como lo anunció hoy el presidente de la Asamblea y presidente interino Juan Guaidó? De esa manera ninguna. Y yo te diría, y eso lo ha dicho Guaidó y lo han dicho todos, hace falta una estrategia militar, pero la estrategia militar tiene que ser con los militares que están sufriendo dentro de Venezuela. Yo no le niego a los militares que están en el exterior y que han sufrido las inclemencias de 5 millones de venezolanos que tengan su posibilidad de actuar, pero una estrategia militar, y tenemos grandes estrategas militares en Venezuela, no en Miami, no en Washington o en Cúcuta, en Venezuela, y prueba de ello es que el mayor número de presos políticos hoy no son los civiles, son los militares. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanto nerviosismo de parte del régimen con la opción militar? Porque efectivamente hay un gran descontento a nivel militar. Y no pueden expresarse porque hay una infiltración cubana, porque hay mecanismos de dominación, mecanismos en donde evidente la infiltración que señalaba Guaidó en su intervención, que es absolutamente claro, pero no solo porque lo dice Guaidó, sino como te decía antes, porque el mismo Maduro lo ha dicho. Entonces la torpeza del gobierno y la torpeza de la oposición en este dantesco cuadro ha hecho que efectivamente se hayan
buscado unos Rambos para actuar. Eso es algo ridículo. ¿Cómo tú piensas que con dos militares contratados, cuyo único interés es sacarle el máximo dinero posible a los organizadores, y otro que se quedó allá en Miami declarando con bombos y platillos sobre sus actuaciones y esos contratos millonarios? Bueno, ahí se ve evidentemente que no obtuvo los millones que quería ese mercenario, y entonces comenzó a abrir el ventilador. Algunos analistas dicen que seguramente que fue el mismo régimen que los cooptó para que puedan de una manera tan clara decir. Pero independientemente de esto, que es especulación, lo cierto es que una estrategia militar tiene que ser en Venezuela, con los militares venezolanos dentro del país. Tú no puedes tener, yo de nuevo no quiero ofender a los venezolanos que están en el exterior y que están luchando por esa situación, pero una situación de cambio militar no se hace desde Europa o desde los Estados Unidos. Ahora, embajador, al margen de este incidente que, bueno, sobre el cual quedan muchos capítulos aparentemente que escribir, sí, la comunidad internacional sigue de cerca, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela. Comentábamos con los amigos oyentes al inicio este documento que publicaba el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Cossack, de los Estados Unidos, expresando, bueno, opinión sobre el relanzamiento de la relación entre el régimen venezolano y el gobierno de Irán. Me parece que, como ustedes hemos conversado al respecto, él decía que no le causaba sorpresa ver cómo estos países usaban los activos de sus naciones para promover actividades ilegales de los propios regímenes. Ambos actúan para enriquecerse a sí mismos en lugar de trabajar por sus ciudadanos. Yo le pediría un comentario: ¿qué tan preocupante es este nuevo acercamiento con naciones como Irán o incluso Rusia, que tiene efectivos militares desplegados en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, es sumamente grave esta situación. En el Irán, en donde hemos visto su dedicación a exportar la revolución terrorista, hemos visto los episodios de Soleimán, hemos visto cómo Al-Quds ha venido actuando, cómo ha desestabilizado países del Medio Oriente, inclusive de América Latina, todo el escándalo que hubo con la AMIA en Argentina, todo lo que ha sido el escándalo nuclear de Ahmadinejad apoyado por Chávez en su momento para copiar el modelo cuando los europeos no le están dando los datos para su planta nuclear, lograron hacerlo con el gobierno de Kirchner. Es decir, toda una serie de implicaciones muy graves que ahora Venezuela o el régimen está asociando de nuevo junto con los escándalos de los documentos otorgados por Venezuela, pasaporte, y aparte de eso, la depredación de la poca riqueza que va quedando, oro y otras materias primas. Entonces eso es sumamente grave, que además estamos asociados con uno de los países que también tiene la peor imagen a nivel mundial. Lo de Rusia también es sumamente preocupante. Hemos visto cómo Rusia en la última reunión del Consejo de Seguridad ya ni siquiera cuida las formas, porque todos los argumentos que dio el representante diplomático de Naciones Unidas era repetir textualmente los argumentos de Jorge Rodríguez. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Uno puede entender que Rusia, por su conflicto con Estados Unidos, quiera distanciarse y fastidiar a los Estados Unidos, pero ¿cómo es posible que Rusia no sea por lo menos más objetiva en su análisis sobre lo que está sucediendo en Venezuela? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser Rusia tener una situación en donde están hablando de los grandes logros de Venezuela en el ámbito económico, político y social? Una fantasía que ha querido llevar el gobierno, y que la única solución es un gobierno de salvación nacional, un gobierno de emergencia, para remediar, además de todo el drama que hemos tenido en los últimos 20 años, la gran precariedad que hay en los hospitales, que hay en los servicios médicos en Venezuela frente al coronavirus. Entonces, bueno, los rusos no dicen nada del colapso de las clínicas ni de los hospitales.
fundamentales, ni la ausencia de agua, ni de electricidad, ni de gasolina, ni de hiperinflación, ni del hambre. Es decir, lo único que hacen es que es un modelo de país, el de Venezuela, cuando saben muy bien los rusos que eso no es así. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Un dato del cierre: según acaba de informar el Ministerio de Salud de Colombia, ya superaron los 12.000 casos de COVID-19 en el país vecino. Hay 2.971 pacientes recuperados y 493 muertes, parte del impacto de la pandemia en la región. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Sky Benestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.